Avanzamos glucólisis. Sí. Si no me equivoco, dicen que vamos en cascada electrónica. Ah, la cascada electrónica. Sí. Avanzamos glucólisis. Ya, pero la cascada electrónica, la cadena es el intercambio de electrones. ¿Quién le entrega los electrones? Ya. Aquí hay un resumen que quería mostrar en esta diapositiva. Esto es un resumen de la materia del tema de fuentes energéticas, metabolismo. Voy a mostrarles esto. Catabolismo, ¿no? ¿Qué es el catabolismo? ¿Qué es catabolismo? Es el proceso de destrucción de Claro. sustancia compleja a sustancia simple. Muy Exacto. correcto, correcto. Entonces, la degradación de sustancias complejas a sustancias simples. Ya. En el catabolismo hay dos fases, ¿no? Se distinguen dos tipos. Se distinguen dos tipos, respiración y fermentación. Respiración en presencia de oxígeno, ¿no? Respiración que está involucrado. Y también hay lo que hay el proceso de respiración y hay el proceso de fermentación, ¿no? Ya. Entonces, nosotros hemos hecho lo que es el catabolismo de los lípidos, de los glúcidos y de las proteínas. De los ácidos nucleicos no hemos avanzado, no estaba en las diapositivas, y entonces vamos a repasar eso. En el caso de los glúcidos, eso ya hemos avanzado. O sea, los glúcidos, ¿quiénes son? Son los carbohidratos, los hidratos de carbono, ¿no? Son otros nombres, ¿no? Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos. ¿Qué son? Son compuestos químicos, orgánicos, endógenos, ¿no? Entonces, los glúcidos es a partir de una glucosa, la glucosa sufre un fenómeno que es una glucólisis. La glucosa se transforma en ácido pirúvico. Todo este proceso se lleva en el citosol, todo este proceso, hasta ácido pirúvico. Una vez que ya el ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A, ya ingresa a la matriz mitocondrial. El acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Porque me va a generar dióxido de carbono y las coenzimas NAD y FAT. ¿Y para qué yo necesito estas enzimas o estas coenzimas? ¿Yo para qué necesito los NAT y los FAT? ¿Y qué es NAT y FAT? Repasando lo de ayer. ¿Qué es NAT y FAT? Es una coenzima y ahí se ve de forma reducida y de forma oxidada. Ya, pero ¿para qué yo sintetizo? O sea, el ciclo de Krebs Para, lo reduce a estas coenzimas, ¿no? ¿Para qué? para ¿Cuál es obtener la? ATP. Claro, para obtener ATP, pero estos, estos dos en su forma así reducida, lo que va a hacer es que me va a entregar electrones. O sea, estas coenzimas me van a entregar los electrones en la cadena respiratoria, ¿no? O sea, aquí está la cadena respiratoria, ¿no?
donde el oxígeno acepta los electrones de quién, de las coenzimas. No, entonces ya es la cadena respiratoria, el oxígeno recibe los electrones para generar ATP. También hay otro paso que es la fosforilación oxidativa. ¿Cuántos ATP se forman? ¿Investigaron en el libro de Antonio Blanco? 36. Ustedes, sí, en una diapositiva dice 36, ¿no? Pero si ustedes revisan el libro de doctor Antonio Blanco, ¿no? Porque eso, así hay que responder, porque ustedes pueden decir, en la diapositiva dijo la doctora 36, ahí decía 36, y yo seleccioné 36. No, ustedes tienen que revisar el libro del doctor Antonio Blanco, decir, yo respondí 38 moles porque en el libro del doctor Antonio Blanco decía 38. Ustedes pueden reclamar base, no, o sea, hacer una bibliografía donde ustedes se puedan sustentar, ¿no? Entonces, por eso tenemos que investigar. Y yo me tomé, yo saqué estos datos del libro de Antonio Blanco, Química Biológica, ¿no? Entonces, todos estos pasos me va a generar ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Qué es el ATP? Adenosín trifosfato. ¿Y qué es? ¿Una coenzima? ¿Es un nucleótido? ¿Es una proteína? ¿Es un hidrato de carbono? ¿Qué es el ATP? Es una enzima. Una enzima. El adenosín trifosfato es un nucleótido libre. Nucleótido libre, que está compuesto por adenosina más 3 grupos fosfato. ¿Y cuál es la composición de la adenosina? ¿Qué me dice cuál es la composición de la adenosina? Adenina más ribosa. Adenina y más ribosa. Adenina más ribosa me forma un nucleócido. Si yo a ese nucleócido le añado 3 grupos fosfato, me forman el nucleótido, el ATP, el GDP, el ADP. Son nucleótidos libres. Revisen la bibliografía de cuando pasamos los ácidos nucleicos, ¿no? Avanzamos lo que era el ATP. ¿Cómo se formaba el ATP? ADP más un grupo fosfato, es la fosforilación, nos va a formar ATP. Entonces, en el libro del autor Antonio Blanco nos menciona que en la glucólisis se va a formar 8 moles de ATP. O sea, en este proceso que es la glucólisis me forma 8 moles de ATP. En la descarboxilación oxidativa de piruvato me va a formar 6 moles de ATP. En el ciclo del ácido tricarboxílico, este ciclo de Krebs, por si acaso no se sorprenden en el examen. En el examen puede decirles cuántos ATP me forman en el ciclo de Krebs, ácido cítrico, ciclo de ácidos tricarboxílicos también se llama. Entonces sí, esos son sinónimos. Entonces tienen que interpretar que los ciclos de ácido cítrico, ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs es lo mismo y me va a generar 24 moles de ATP. 24 moles de ATP más 6 moles de ATP son 30, más 8 de la glucólisis, 38. En la anterior diapositiva decía 36 moles de ATP. ¿Ya? No sé, bueno, tal vez es un error, ¿no? De taipeo, pero corrijan, son 38 moles de ATP, ¿no? Entonces, queda a corregir, ¿no? No se equivoquen, ¿no? Anoten, si les preguntan en el examen cuántos ATP se forman en el proceso de una molécula de glucosa, ustedes tienen que anotar 38 moles de ATP, si es que les preguntan. Y si no les preguntan, bueno, pues perfecto, ¿no? No
no habría alguna confusión, pero no se van a confundir, que no se generan 36, se generan 38 moles de ATP. Y, ¿qué más? Ya, entonces el ATP, entonces, es un nucleótido libre, donde hemos avanzado en los ácidos nucleicos. Entonces, y esto es energía, ¿no? Para nuestra célula. Y a partir de lo acetilcoenzima A, todo esto ocurre en la matriz mitocondrial. En forma de acetilcoenzima A, recién atraviesa la matriz mitocondrial, atraviesa la mitocondria, la membrana interna, la membrana externa, ¿no? Entonces, tienen que entender que este proceso se desarrolla en la matriz. Y todo esto, de glúcidos, glucólisis, todo esto, ocurre en el citosol. Si les preguntan en el examen, ¿dónde se desarrolla la glucólisis? En el citosol. ¿Dónde se desarrolla el ciclo de Krebs? Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. En la matriz mitocondrial. ¿Qué se genera en el ciclo de Krebs? Se genera dióxido de carbono. Y además se genera las coenzimas. No es que se genera, se van a reducir, ¿no? Porque esta es la forma reducida, NAD y FAT. ¿Para qué se reduce? Se reduce para entregarnos electrones e hidrógeno. ¿En dónde? En el proceso de fosforilación oxidativa. ¿Y para qué me sirve? Para generar ATP. ¿Cuántos ATP? 38 moles de ATP. Bueno, esa es una manera didáctica como ustedes pueden estudiar lo que es el catabolismo de los glúcidos, ¿no? Ahora, en el caso de las proteínas y de los lípidos, no llegamos a proteínas y lípidos. Resulta que en el caso de las proteínas, ¿cuál es su monómero de las proteínas? Son los aminoácidos. Entonces los aminoácidos van a dividirse o se van a transformar entre un esqueleto carbonado y un grupo amino. Este proceso se llama desaminación. Entonces lo que hace el grupo amino, este grupo amino, va a pasar y va a formar ácido úrico y urea en el caso del grupo amino. Y en el caso del esqueleto carbonado, ¿no? Se van a formar lo que es el ácido pirúvico, luego acetilcoenzima A, y luego este acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Entonces el acetilcoenzima A va a generar también coenzima, las coenzimas va a generar dióxido de carbono, ¿no? Entonces estas coenzimas van a entregar electrones a la cadena respiratoria, o sea, al oxígeno, y va a ocurrir una fosforilación oxidativa donde me va a generar ATP. ¿Cuántos ATP? 38 moles de ATP. Eso con respecto a las proteínas. O sea, lo primero que ocurre en las proteínas es una desaminación, ¿no? ¿Cuáles son los monómeros de las proteínas? Los aminoácidos, ¿no? Esta es la sustancia compleja y estos son sus monómeros, sustancias simples. En el caso de los lípidos se van a desdoblar en ácidos grasos y glicerina. O sea, ¿a través de qué? De una beta oxidación, ¿no? Entonces, si les preguntan qué reacciones ocurren con los lípidos para ingresar al ciclo de Krebs, ocurre una beta oxidación, ¿no? Entonces, la glicerina, luego ocurre un fenómeno de la glucólisis y va a formar el ácido pirúvico. Se va a generar así, y luego acetilcoenzima A, y luego ingresa lo que es al ciclo de Krebs y pasa lo mismo. En el ácido graso también está este compuesto, el ácido graso, que sufre una beta oxidación, ingresa, ¿no? Y se transforma en acetilcoenzima A través de un proceso de ¿qué? Beta oxidación, ¿no? Ingresa
el acetilcoenzima A al ciclo de Krebs va a generar coenzima NAT, o sea, la forma reducida, y la forma reducida del FAT me va a entregar los electrones a quien en la cadena respiratoria al oxígeno, que el oxígeno es el aceptor. Luego ocurre una fosforilación oxidativa generando ATP. ¿Cuántos ATP? 38 moles de ATP. Entonces, esto es el catabolismo de los lípidos, de los hidratos de carbono y de las proteínas. ¿No? Esta es la, ahora, ya. Cuando hablamos hablamos de los glúcidos y los lípidos, no hay problema. Se va a generar lo que es dióxido de carbono, ATP y agua, ¿no? Que no está acá, pero ustedes tienen que entender que los productos finales son dióxido de carbono, ATP y agua. En el caso de las proteínas, me va a generar los productos de todo este proceso, dióxido de carbono, ATP y el amoníaco, ¿no? Eso es la variante. En el caso de las proteínas, aparte, vamos a generar amoníaco, dióxido de carbono, ATP y agua. Entonces, no vayan a confundirse que si les preguntan los productos netos de los lípidos y de los glícidos, es dióxido de carbono, ATP y agua. En el caso de las proteínas, ustedes tienen que agregar amoníaco. Bueno, a manera de repasar, las coenzimas son la NAT, cuando está NADH en forma reducida, NADP, nicotin adenin dinucleótido fosfato, o NADPH, coenzima, la FAT, FATH2. ¿Ustedes conocen, o sea, o han estudiado a las vitaminas del complejo B? ¿Han llevado en biología ese tema? No, no llevamos la vitamina D. ¿No llevaron vitamina? No, no, no la Ah, llevamos. ya. Entonces, es que era para explicarle lo de la coenzima. Es que las coenzimas están asociadas a las vitaminas del complejo B. Eso podría ser para que ustedes no se confundan, o si no, directamente memoricen que las coenzimas son NAT, NAT, P, FAT, y los nucleótidos libres son el ATP, el GDP, el GTP y ADP. ¿Qué es ATP? Adenosin trifosfato. ¿Qué es GDP? Guanosina difosfato. ¿Qué es GTP? Guanosina trifosfato. Y ADP, adenina dinucleótido fosfato, ¿no? Cuando hablamos de coenzimas, están involucradas vitaminas. ¿Vitaminas de quién? Del complejo B. ¿No? Estas coenzimas tienen en su composición lo que son vitaminas del complejo B. En el caso del NAT está involucrada la vitamina nicotinamida. En el caso del FAT, está también involucrada la nicotinamida, que es una vitamina del complejo B. Nicotinamida. Entonces, en ambos está la nicotinamida, que son vitaminas del complejo B. Entonces, no se confundan que el ATP, el GDP, esos son nucleótidos libres, que eso hemos avanzado en los ácidos nucleicos. Ya. Un poco del ciclo de Krebs. Es denominado el ácido cítrico, ácido carboxílico, ¿no? ¿Cuáles son sus productos del ciclo de Krebs? Son dióxido de carbono, NAT, FAT y ATP. ¿No? Eso es el ciclo del ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa es el proceso en el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones del NADH o del FAT al oxígeno a través de una serie de transportadores de electrones. Bueno, son conceptos que tienen que manejar para entender lo que es el
ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y cascada electrónica. Cascada electrónica es un conjunto de citocromos organizados en orden creciente en cuanto se refiere a potencial de reducción, todo ello localizado en la membrana interna de la mitocondria. En esta cascada electrónica existen 4 complejos, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, que no los hemos estudiado. En esta cascada electrónica hay lo que es es cuando bueno, no vamos a estudiar, pero que tienen que entender que la cascada electrónica es un conjunto de citocromos, ¿no? Conjunto de citocromos, que están localizados ¿en dónde? En la membrana interna de las mitocondrias. Y a manera de concepto, no están sus diapositivas de las que ya se las pasé, no está. Y entonces, ¿cuántos ATP genera una molécula de glucosa? ¿Cuántos ATP se forma una molécula de glucosa? 8. 38, ¿no? 38. Si les preguntan, pueden preguntarle cuál es el rendimiento energético o cuántos moles de ATP se forman por una molécula de glucosa. 38. Bueno, en lo que es la materia de bioquímica ya ustedes van a estudiar a detalle cómo es que se generan estos NAD, ATP. Ahora solamente interesa cuánto se genera, en dónde se genera y qué es. Ahora, catabolismo de los lípidos, ya lo hemos estudiado, entonces vamos a repasar. Catabolismo de los ácidos grasos se produce en el interior de las mitocondrias mediante la beta oxidación, en el que se va eliminando sucesivamente pares de carbono, 2 carbonos a la vez del ácido graso. La eliminación es en forma de acetilcoenzima A. El ácido graso, el acilcoenzima A, no es acilcoenzima A través de una enzima que es acilcoenzima A sintetasa, donde ocurre en la mitocondria. ¿Qué es este proceso? Se llama beta oxidación. O sea, el ácido graso, o sea, los triglicéridos, ¿no? Van a formar lo que es un ácido graso y una acilcoenzima A. ¿A través de quién? De una enzima, acilcoenzima A sintetasa. Vamos a seguir. Y bueno, este es el proceso de lo que es el catabolismo de los lípidos. Como ustedes pueden apreciar, tenemos el ácido graso. El ácido graso por medio de una enzima, que es la acilcoenzima sintetasa, ¿no? Coenzima A sintetasa, nos va a transformar este ácido graso en acilcoenzima A, ¿no? Aparte, les está diciendo que el ATP se va a transformar en AMP más PP. O sea, que hemos dicho que la enzima está formada por una fracción proteica, que es la apoenzima y la coenzima. Entonces, si ustedes aprecian, no, pero este ATP no es coenzima, es un nucleótido adenosintrifosfato. Y esto, coenzima, esta es una enzima, acilcoenzima A sintetasa. Me transforma el ácido graso a acilcoenzima A. Y este acilcoenzima A que estaba en el citoplasma ingresa, ¿no? Ingresa a la matriz mitocondrial, que en presencia de la acilcoenzima deshidrogenasa y la coenzima FAT, que se va a reducir a FAT-H2, van a formar el acetilcoenzima AB insaturado. Luego se va a transformar en beta-hidroxiacilcoenzima A, luego también en cetoacilcoenzima
A y el acetilcoenzima A. O sea, el producto de esta beta oxidación, ¿no? Me va a formar acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A recién ingresa al ciclo de Krebs, ¿no? Eso es lo que ocurre con los ácidos grasos, el catabolismo, para formar una molécula de ácido graso en acetilcoenzima A. Y esta ya ingresa a lo que es a la matriz a la membrana mitocondrial, no, a la matriz mitocondrial, todo este proceso, ¿no? A la matriz mitocondrial. ¿Dónde se desarrolla? Entonces la matriz mitocondrial. Una vez que ya está en acetilcoenzima A, porque este es el catabolismo, ¿no? Eso hicimos hace rato. Ya está el ácido acetilcoenzima A, acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, a la cadena de transporte electrónico, me va a generar lo que es el ATP. ¿Cuántos ATP? 38 moles de ATP. En el catabolismo de los lípidos, ¿no? Acostúmbrense de entender que el catabolismo siempre ocurre lo que es la beta oxidación, y en las proteínas ocurre una desaminación, y en la glucosa ocurre lo que es una glucólisis, ¿no? Glucólisis. Catabolismo de proteínas. El catabolismo de proteínas consiste en la transformación de las proteínas en aminoácidos y compuestos derivados simples para su transporte dentro de la célula a través de la membrana plasmática. Ejemplo, si consumen ustedes en una dieta rica en proteínas, ¿no? Tiene que transformarse estas proteínas en aminoácidos, que es la forma, es el monómero, es la sustancia simple. Estos aminoácidos van a sufrir un proceso de desaminación, ¿no? Una transaminación, desaminación oxidativa, pero en sí todo este proceso es desaminación, ¿no? Que me va a transformar en amoníaco y el esqueleto carbonado. Este esqueleto carbonado va a sufrir una oxidación que va a formar dióxido de carbono, agua, electrones, y también van a formar otros compuestos orgánicos. Cuando habla de oxidación en este proceso, ¿a qué se está refiriendo? Oxidación, dice. ¿A qué proceso me está refiriendo? Es una reacciones de oxidación, existe, digamos, ¿no? Pero si yo me estoy refiriendo o sea, hay ciclos acá. O sea, yo le estoy preguntando Ahí entraría, le dicen, el ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs. ¿Qué más? la glucosa, Coenzima NAD. ¿no? La glucólisis. La FAT y la glucogénesis. Ya. Cuando estos productos, quiero que me entiendan. Lo que pasa es que la desaminación me va a producir un esqueleto carbonado y amoníaco, ¿no? Correcto. Ya, entonces, en este proceso para formar yo dióxido de carbono, agua y electrones, ¿no? Tiene que ocurrir el ciclo de Krebs, cascada electrónica, fosforilación oxidativa. ¿Ya? En este paso no ocurre la glucólisis. Proteínas de la dieta, proteínas corporales. O sea, dos fuentes para obtener aminoácidos
¿Qué son los aminoácidos? Monómeros de la proteína. En sí, ¿qué significa monómero? Sustancia simple, ¿no? Entonces, estas proteínas corporales o proteínas de la dieta se transforman en aminoácidos. Estos aminoácidos sufren un proceso de desaminación, y se transforma en amoníaco. El amoníaco ingresa al ciclo de la urea. Me va a formar urea. Y el esqueleto carbonado, ¿no? Va a entrar al ciclo de Krebs, que me va a formar dióxido de carbono, agua y energía. No, aparte, falta anunciar aquí la fosforilación oxidativa y la cascada electrónica, ¿no? Porque yo voy a obtener a partir de lo que es el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, dióxido de carbono, agua y energía, ¿no? Y la energía, ¿cómo lo representamos? La energía, ATP, ATP, ATP. ¿Cuántos ATP se forman? 38. 38. 38 moles de ATP, correcto. Ya, entonces, de esa manera ustedes tienen que estudiar. ¿Qué más dice? Que produce el hígado, o sea, los aminoácidos, 20 aminoácidos, 20 aminoácidos diferentes, los esenciales, ocurren 20 rutas diferentes, ¿no? No. Y aquí menciona en el proceso de desaminación a las transaminasas. ¿Qué son las transaminasas? Son enzimas que están en el hígado. ¿Cómo lo Que digo? ¿sí? Las transaminasas está mencionando las transaminasas por la desaminación, ¿no? ¿Y qué son las transaminasas? Son enzimas que están presentes en el hígado, que cuando estas se encuentran alteradas, ya sea por un problema hepático, van a ser liberadas a la sangre y van a aumentar los niveles de transaminasa o enzimas hepáticas, ¿no? Alterando estos valores. Tenemos la TGO y la TGP, esas son las transaminasas. Y la TGO está en 5 a 40 unidades litro en sangre. Y la TGP está de 7 a 56 unidades internacionales litro. ¿Y qué resulta? Que cuando las transaminasas se elevan, cuando hay un daño hepático, ¿no? Hay un daño hepático, entonces estas enzimas salen del hígado y van al torrente sanguíneo, aumentando estos valores, ¿no? Entonces estos niveles en sangre con valor diagnóstico de problemas hepáticos. Y en su diapositiva también menciona que podemos obtener también los aminoácidos de los nucleótidos, de las coenzimas nucleotídicas, de las porfirinas, de los neurotransmisores y de las hormonas. O sea, ¿no? Para obtener nosotros aminoácidos podemos obtener de las proteínas corporales, proteínas de la dieta y los nucleótidos, coenzimas, porfirinas, neurotransmisores. Entonces, de esa manera ustedes tienen que estudiar el catabolismo de las proteínas. ¿Ya? Un resumen: proteínas, polisacáridos, lípidos. Las proteínas tienen que transformarse en aminoácidos. ¿A través de qué? De la desaminación. Los polisacáridos a monosacáridos a través de la glucólisis. De lípidos a ácidos grasos existe una beta oxidación, ¿no? Estas son las vías de degradación para que todos estos van a transformar en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es un sustrato del ciclo de Krebs
El ciclo de Krebs me va a generar dióxido de carbono y NAD y FAT. El NADH le va a entregar a la fosforilación, a la cascada electrónica y la fosforilación oxidativa electrones. ¿Para qué? Para generar ATP, ¿no? Es la manera. ¿Cuántos ATP se forman? 38 moles de ATP. Eso es lo único que ustedes tienen que aprender, lo que tienen que entender, ¿no? No sé si les queda alguna duda. Ya estamos concluyendo el tema. Este es el último tema de la materia de química. Ya. Ahora vamos a hablar del ayuno. ¿Entendieron sí, el ciclo de los catabolismos de las proteínas, de los ácidos, de los hidratos de carbono? ¿Entendieron teacher. esa? Ya. Sí, sí, Si no, complementen con el libro de Antonio Blanco, que ustedes saben que estas diapositivas solamente es un resumen. Entonces, si ustedes tienen que un poquito entrarse a lo que es el libro, no estudien, digamos, la glucólisis cuando ocurre lo que es el ciclo de Krebs. No estudien qué moléculas se forman. ¿Por qué? Porque eso ustedes lo van a llevar en tercer año de bioquímica, en tercer año de medicina, en bioquímica, la materia de bioquímica. Entonces, eso que se forma malato, fumarato, ¿no? Entonces, eso es el ciclo de Krebs. No les van a preguntar eso. Lo que le van a preguntar en dónde se desarrolla lo que es, en dónde se desarrolla. Puede ser, no tampoco yo no sé cómo, quién elabora el examen, no lo sé, pero pueden preguntarle en dónde se produce el ciclo de Krebs, en dónde se produce la fosforilación oxidativa, la cascada electrónica, en dónde. Entonces ustedes tienen, no solamente van a escribir mitocondria, matriz mitocondrial, esa es la respuesta. ¿Cuántos moles se forman? 38 moles de ATP. ¿En dónde se desarrolla la glucólisis, la beta-oxidación y la desaminación? Ustedes tienen que responder en el citosol, ¿no? Entonces esa es la manera que ustedes tienen que interpretar y tienen que estudiar. Entonces, ¿qué se genera en el ciclo de Krebs? ¿Cuáles son los productos netos? A ver si les pregunto si me han entendido. ¿Qué se genera en el ciclo de Krebs? dióxido de carbono y coenzima y ATP. ATP. Correcto, dióxido de carbono, ATP y las coenzimas, se generan las coenzimas en la forma reducida. ¿Para qué? Para que entreguen electrones, ¿no? ¿A quién? Al oxígeno. ¿En dónde? La fosforilación oxidativa para generar ATP. ¿Y cuáles son los productos netos de todo, de los glúcidos y de los lípidos? De todas esas reacciones que eran catabolismo. ¿Cuáles son productos netos? ¿Y cuáles son de las proteínas? Hay una diferencia en lo que es catabolismo de hidratos de carbono y La lípidos diferencia es y el amoníaco. el El amoníaco. amoníaco. Ustedes Solo tienen eso. que agregar, si les anotan los lípidos, tienen que anotar dióxido de carbono, agua, ATP y amoníaco, ¿no? Esa es la manera, esa es la diferencia entre los glúcidos lípidos y de las proteínas. Entonces, creo que ya han comprendido y en las diapositivas están muy didácticas, pueden entender y también lean su libro. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca del ayuno. El ayuno, ¿qué es el ayuno? En palabras sencillas. ¿Alguien me puede responder? No comer cosas sólidas o algo así. Ya. ¿Está bien? Van a comer sólido, líquido, correcto. El ayuno es el acto de abstenerse total o parcial de comer, de beber por un periodo de tiempo. Eso es el ayuno. La reserva de nuestro cuerpo humano antes de un ayuno, ¿no? En reserva. Esto de diapositiva tampoco está en sus diapos. De una manera didáctica, para que ustedes me entiendan, añadí esas diapos, ¿ya? Los glúcidos, 300 gramos. Esto es la reserva de los glúcidos, de los lípidos y de las proteínas. ¿Cuánto de reserva de glúcidos? 300 gramos. Lípidos, de 10 a 11.
kilogramos. Proteína, 10.5 kilogramos. ¿No? Calorías del glúcido, 4 calorías por gramo. Los lípidos nos aportan 9 calorías por gramo. Proteínas nos aportan 4 calorías por gramo. Eso también hemos estudiado. Cuando hablábamos de glúcidos, lípidos, proteínas, ¿cuántas calorías por gramo estamos consumiendo? Si por un gramo de glúcido, ¿cuántas calorías me aporta? 4 calorías. Lípido, por gramo de lípido, 9 calorías. Proteína, 4 calorías. En el ayuno se consumen las propias reservas. O sea, cuando ustedes no consumen proteínas, lípidos, se abstienen, ya sea líquido y también sólido, entonces en el ayuno se consumen las propias reservas, principalmente de los lípidos. Si ustedes no consumen, se va a consumir los lípidos. ¿Por qué? Porque su valor calórico es alto, 9 calorías por gramo, y se almacenan sin retener agua. O sea, se va a consumir los lípidos si ustedes ayunan. Eso les está explicando. Cambio en los niveles de insulina y glucagón. Estos son hormonas, la hormona insulina, ¿no? ¿Quién segrega la insulina? ¿Llevaron páncreas o no? Sí, listo. Ya. ¿Qué células del páncreas producen la insulina? Células beta. Las células beta de los islotes de Langerhans, ¿correcto? Sí. Entonces, cuando hay insulina, ¿cuándo se activa la insulina? No hay altos niveles de azúcar en la sangre. Cuando hay altos niveles de azúcar en sangre. Ya. Cuando la glucemia disminuye, los niveles de insulina bajan y las células del páncreas comienzan a liberar el glucagón. El glucagón es sintetizado por las células alfa del páncreas. La insulina es segregada por las células beta de los islotes de Langerhans. Entonces, si ustedes no consumen alimentos, glucosa baja, hay glucosa baja, el páncreas va a sintetizar glucagón y va a degradar el glucógeno a glucosa. ¿Qué era el glucógeno? Es la reserva de glucosa en el hígado. Y una vez que obtiene la glucosa se libera, ¿no? Y sube la glucosa en sangre. Entonces, cuando ustedes no consumen carbohidratos, proteína o lípidos, se va a activar el glucagón, esta hormona se va a liberar y va a desarrollar la glucogenólisis, la lisis del glucógeno. ¿Para qué? Para formar glucosa y así subir los índices de glucosa en sangre. Entonces, repasando, en un ayuno de 10 a 14 horas hay disminución de glucosa, hay disminución de ácido graso, hay la disminución de la insulina, aumento de las hormonas contrarreguladoras, hay una disminución de leptina, hay aumento de NPY. Bueno, esto no van a estudiar, ¿ya? Es una manera que, lo único que yo quiero que entiendan es que hay disminución de la captación de la glucosa, porque no hay ingreso de glucosa, porque ustedes no consumieron, no hay glucosa ni hay hay un aumento de la gluconeogénesis, hay un aumento de la glucogenólisis,
hay un aumento de la lipólisis y hay un aumento de la proteólisis. Estos conceptos yo creo que es importante que ustedes manejen lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la lisis del glucógeno, es la destrucción de la molécula de glucógeno para transformar glucosa. Eso es glucogenólisis. Cuando hablamos de gluconeogénesis, es la formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. ¿Cuáles son los compuestos no glucosídicos? Son las proteínas, los lípidos, ¿no? Que son, su sustrato ya no sería la glucosa, sino que van a formar glucosa a partir de los lípidos y de las proteínas. En el caso del aumento de la lipólisis, que es la destrucción de los lípidos, se van a formar los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos. Estos cuerpos cetónicos van y se almacenan al cerebro. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que entiendan, esta diapositiva, no es esto lo que es bueno, tienen que saber que hay una disminución de la concentración de insulina, hay una disminución de glucosa, hay una disminución de grasa y se va a activar lo que es la hormona del glucagón, ¿no? ¿Qué hace la hormona? Esta hormona está segregada por las células alfa del páncreas, ¿no? Y me va a aumentar la gluconeogénesis, me va a aumentar la glucogenólisis, aumento de lipólisis, aumento de proteólisis y, bueno, hay una menor captación de glucosa, ¿no? Pero por eso, como hay una menor captación de glucosa, va a aumentar esto, gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis y proteólisis. Y esto encontré en internet y me pareció interesante presentársela a ustedes, digamos, esta diapositiva. Resulta que cuando hay 12 horas de ayuno, hay una glucogenólisis, se activa este fenómeno que es la glucogenólisis, hay la lisis del glucógeno. Pero ya pasando ya un día, existe la gluconeogénesis a partir del lactato, gluconeogénesis. A partir del segundo día hay la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, oxidación de los ácidos grasos y el músculo se adapta a usar los acilgliceroles. Entonces, en el segundo día hay gluconeogénesis a partir de los aminoácidos y de los ácidos grasos. ¿Y dónde están los aminoácidos? Están en las proteínas, ¿no? Gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos. A partir del cuarto día hay la síntesis de cuerpos cetónicos, o sea, 4 días sin comer me va a generar síntesis de cuerpos cetónicos. ¿A partir de quién? De ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Y los ácidos grasos es el combustible en el músculo. Bueno, eso es lo importante que tienen que saber, ¿no? Primero, ¿qué ocurre? En las primeras 12 horas existe la glucogenólisis. A partir del primer día ya se activa lo que es la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es formación de glucosa a partir de fuentes no glucosídicas, fuentes que no sean hidratos de carbono. Aquí a partir del primer día hay una gluconeogénesis a partir del lactato y oxidación de ácidos grasos. Va a obtener glucosa a partir del lactato y los ácidos grasos. El segundo día hay gluconeogénesis a partir de aminoácidos y oxidación de ácidos grasos. En el cuarto día recién existe lo que es la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Quiénes generan los cuerpos cetónicos? A partir de la lipólisis, a partir de los ácidos grasos y aminoácidos. Y ahora vamos a entrar. Vamos a repasar.
La última ingesta sería, ¿no? 0. Hasta las 6 horas es la fase posabortiva. Esta fase posabortiva es cuando ya no consumen alimentos de 0 a 6 horas. Absortiva. Post-absortiva. Y luego ocurre lo que es la glucogénesis, ¿no? De 6 horas a 30 horas, glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la obtención de glucosa a partir del glucógeno. ¿Qué existe? Que el glucógeno, hay una destrucción de la molécula de glucógeno en el hígado y libera la glucosa. Entonces se activa de 6 a 16 horas lo que es la glucogenólisis. Y de las 16 horas también existe lo que es la gluconeogénesis, ¿no? A partir del lactato, ácidos grasos, por el proceso de la beta oxidación, vamos a obtener glucosa. A partir de 30 horas de inanición existe cetogénesis. ¿Qué es cetogénesis? Es la formación de cuerpo cetónico. Y también lo que es la oxidación de los ácidos grasos. En sí, lipólisis, aquí le falta ya, lipólisis es la oxidación de ácidos grasos y la cetogénesis. En el hígado ocurre la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Una vez que estos liberan la glucosa, sintetizan glucosa a partir de gluconeogénesis o obtiene a través de la glucogenólisis, la glucosa pasa al cerebro en un 50%. También podemos obtener a partir de las proteínas. Las proteínas van a sufrir un proceso que se llama proteólisis. Y la proteólisis me van a dar los aminoácidos, que son los monómeros de las proteínas, son sustancias simples. Estos aminoácidos van a ser transformados a través de la gluconeogénesis y me van a dar glucosa. O sea, la obtención de la glucosa en nuestro organismo, hay prioridades. ¿Quién necesita glucosa cuando hay inanición? Entonces, le dan el 50% de glucosa al cerebro, porque es el órgano más importante, ¿no?, de nuestro organismo. Sí. Ya, entonces, ¿a partir de quién hay la gluconeogénesis? Hemos dicho que gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de sustancias no glucosídicas, a partir de lípidos y proteínas. Los lípidos sufren el proceso de lipólisis, que es destrucción de los lípidos, me va a formar ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a ser una reacción de gluconeogénesis, van a sintetizar glucosa a partir de glicerol. En el caso de las proteínas ocurre una proteólisis. Los proteínas se van a transformar en aminoácidos y ellos van a pasar un fenómeno, una reacción de gluconeogénesis y van a formar glucosa. Obtención de energía en el ayuno. Dicen, ¿qué dijo que era la gluconeogénesis? Esos conceptos creo que deberían de anotarlo. Gluconeogénesis es la formación de la glucosa a partir de fuentes no glucosídicas. O sea, en sí, digamos, a partir de proteína, a partir del lípido, voy a obtener glucosa. Ese es gluconeogénesis.
A ver, desarrollemos esta palabra para que ustedes puedan entender este concepto. Listen, yo recuerdo que escuché que Génesis era como algo nuevo, algo así, como que se está procesando para formar un nuevo. Sí. O si ustedes analizan la palabra gluconeogénesis, ¿qué es génesis? Inicio, Creación. Creación. Neo, nuevo. Gluco, glucosa. Creación de nuevas moléculas de glucosa. ¿A partir de quién? De lípidos y proteína. Eso, así. Y glucogenólisis, si les preguntan qué es glucogenólisis, ese concepto, es la destrucción del glucógeno para liberar glucosa. Lisis, destrucción del glucógeno. ¿Para qué? Para formar glucosa. Es la transformación, en sí, el concepto no es destrucción, ¿no? En sí, digamos, es glucogenólisis, es la formación de glucosa a partir de glucógeno. Eso, bueno, esos conceptos tienen que, creo que, entender. Entonces, cuando hay un ayuno, hay ejercicio, hay fiebre, va a existir una disminución del glucógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a obtener glucosa. ¿Quién va a actuar? El glucagón, ¿no? Va a haber aumento de la concentración del glucagón que le va a estimular al hígado y le va a decir, sintetizada, tiene que ocurrir la glucogenólisis porque no hay glucosa en el organismo, no hay aporte de carbohidratos, ¿no? Y la glucosa va a formar lo que es el acetilcoenzima A, ¿no? Una vez que lo libera el glucógeno, que es la reserva de glucosa en el hígado, lo libera la glucosa y forma lo que es el acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A es el sustrato de quién? El acetilcoenzima A es el sustrato de quién? Participe. El sustrato, el acetilcoenzima A es un sustrato del ciclo de Krebs. Ya. Ahora, si dijimos que pasando varios días va a haber una beta oxidación, el ácido graso se va a transformar en acilcoenzima A más carnitina. Esta acilcoenzima A, ¿no?, va a formar una acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A se va a transformar en cuerpo cetónico. Y estos cuerpos cetónicos van a ir al cerebro. No van a, o sea, yo les quiero explicar que cuando hablamos de ácidos grasos, que va a sufrir, ¿qué procesos sufren lo que es los ácidos grasos? Beta oxidación. Beta oxidación. A partir de esa reacción que es la beta oxidación, voy a obtener la acetilcoenzima A, pero esta acetilcoenzima A no va a participar del ciclo de Krebs, directamente van a ir a formar los cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos en el cerebro no van a causar un daño, ¿no? Entonces, no, por eso no es bueno tener tantos días de ayuno, ¿no? Porque ya nuestro cuerpo van a sintetizar aparte, van a formar fuentes que no sean glucosa y me van a formar cuerpos cetónicos, ¿no? Ya, eso es con la obtención de energía. Y aquí hemos acabado el tema de catabolismo, anatomía, de todo un poco hemos llevado en este tema. Llevamos anatomía, hemos llevado fisiología, hemos llevado la
catabolismo tanto de lípidos y proteínas. Ya. Bueno, entonces yo espero que hayan entendido este proceso de fuentes energéticas. Ahora vamos a... dice, Dicen la otra semana vamos a repasar cada tema. ¿Sí? ¿le dijeron? No, yo le No pregunto, sé. yo le pregunto. A mí Sería solamente bueno me, que a mí me han dicho una cosa, que hoy día le van a entregar la fecha del examen, nada más me dijeron. Ah, No me dijeron que vamos a repasar, me dijeron que directamente creo que van a pasar exámenes. o sea, porque puede ser que el martes o el lunes sea el examen, dicen. no creo, porque nos falta dos temas todavía En biología nos falta. de biología y son largos, así que no creo en más. Sería La bueno que nos clase haga un termina resumen. el 16, pero No sé cómo será Bueno, aquí es un resumen, no sé si vamos a pasar, pero si pasamos no tengo yo ningún inconveniente de repasar lo que son los temas de química, ¿no? Porque estos tres últimos temas son más fáciles, ¿no? Que los otros, que eran muchos ejercicios. No se sorprendan que también puede preguntarles ejercicios, ¿no? No dejen de practicar los ejercicios. Como es un examen final, es de todo. Entonces, como hemos avanzado todo, incluye ejercicios, ¿ya? Repasen los ejercicios, no son difíciles, son, bueno, son parte, bueno, hay que leer y hay que repasar, ¿ya? Hacer ejercicio. Hice un pequeño resumen, ¿no? Pero no, de lo que es el metabolismo. Ya vamos a un poco repasar y luego terminamos la clase. Si dicen que pasamos la próxima semana, podemos repasar, digamos, ¿no? Ejercicio, un poco de esto de que ustedes, algunos, no me distinguen hasta ahora, algunos, no son todos, en otro grupo, que es una proteína, que es un lípido, que es un hidrato de carbono. Entonces eso ya tienen que ustedes manejar conceptos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el catabolismo de las macromoléculas. Entonces, si no sabemos cuáles son proteínas, cuáles son nucleótidos, entonces estamos perdidos, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar proteína, polisacárido. ¿Qué es un polisacárido? Es un azúcar. ¿Cuáles son los lípidos? Entonces, ustedes ya tienen que haber ya leído para avanzar lo que es catabolismo. Ustedes ya tienen que entender cuáles son los nucleótidos, ¿no? Entonces, tienen que leer y leer. En medicina es lectura, bastante lectura, aparte de interpretación. Voy a repasar un poco esto de metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas para convertir los nutrientes en energía. Necesitamos energía para pensar, crecer. Y para ello tenemos que obtener energía. ¿Cómo obtenemos energía? En forma de ATP, en forma de ATP. Tenemos dos procesos, que es anabolismo y catabolismo. Ya yo creo que ya entienden ese concepto. Anabolismo es formación de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Ejemplo, vamos a formar proteínas a partir de aminoácidos. Catabolismo es degradación de moléculas grandes a moléculas sencillas. Ejemplo, glucógeno a glucosa. Sí. Para realizar lo que es anabolismo requiere energía que procede de la hidrólisis del ATP. Por tanto, son reacciones endergónicas. Cuando yo requiero energía, se llama endergónicas. Y cuando en el catabolismo ocurre lo contrario, hay liberación de energía en forma de ATP. Por eso se llama reacciones exotérmicas o exergónicas, esos conceptos. En catabolismo hay liberación de energía y en anabolismo requiero yo energía. Y por eso se llama endergónica. Los ejercicios anabólicos, dicen, no requieren oxígeno para desarrollar masa muscular.
Y los ejercicios catabólicos son aerobios y son buenos para quemar grasa, calorías. Las proteínas, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que en el anabolismo yo no necesito oxígeno. ¿En dónde? En la masa muscular. ¿Cuál sería el ejemplo? En glucólisis anaeróbica, ¿no? ¿Se acuerda de glucólisis anaeróbica? A través de la fermentación láctica nos va a formar Ácido láctico y etanol. ácido láctico y Y etanol. etanol. Sí. Entonces, ese es un ejercicio anabólico, ¿no? Sin oxígeno. Y los ejercicios catabólicos son aerobios y son buenos para quemar grasa y calorías. Ya, estos son catabólicos y esto es anabolismo. No requiere oxígeno en anabolismo y catabólico sí requiere oxígeno. Otro concepto. Dice, los aminoácidos se convierten en proteínas. Eso hemos dicho, ¿no? Formación de moléculas grandes a partir de moléculas sencillas. Entonces, los aminoácidos son sustancias simples y se van a convertir en proteínas. La glucosa se va a convertir en glucógeno. El ácido graso se va a transformar en triglicérido. 3 ácidos grasos más un glicerol me va a formar el triglicérido. Y en el caso de catabolismo es que las proteínas se van a convertir en aminoácidos. El glucógeno se convierte en Glucosa. Sí, esto es Monosacárido. estaba Monosacárido. durmiendo. Lo hice de noche, en glucosa. Los triglicéridos se van a transformar a ácido graso, ¿no? Glucosa, glucógeno a glucosa, proteínas, aminoácidos, triglicéridos a ácido graso. Ahora, ejemplo de anabolismo. En sus diapositivas está la quimiosíntesis y la fotosíntesis. ¿Bien? Y en el catabolismo está catabolismo, glucólisis aeróbica, beta oxidación de ácidos grasos, catabolismo de proteínas, fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs se llama ciclo de ácidos tricarboxílicos, ciclo de los ácidos carboxílicos. Bueno, estos son ejemplos de catabolismo. La glucólisis, la beta oxidación. Lo que ocurre en los ácidos grasos, en los lípidos, ocurre una beta oxidación. En el catabolismo de la proteína ocurre una desaminación. Luego ya existe lo que es fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs. El proceso de anabolismo ocurre en reacciones de reducciones. Mediante compuestos oxidados se reducen. Para ello necesitan electrones que ceden a las coenzimas reducidas, NAD y FAT, que al cederlos se oxidan. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas son reacciones en anabolismo, dice, hay reacciones de reducción. ¿Ya? Reducción. Donde está el NAD, hay un ejemplo en su diapositiva, el NAD más 2 hidrógenos más 2 electrones, forma reducida NADH más H. Entonces, aquí participa reacciones de reducción. Y en lo que es catabolismo son reacciones de oxidación. También explica la síntesis de carbohidratos, o sea, en anabolismo, síntesis de carbohidratos, síntesis de lípidos, síntesis de proteínas. Entonces, ese es un mini resumen que yo hice acerca de sus diapositivas, ¿no? Están en su diapositiva y entonces me hice este resumen. Iba a ser el mapa conceptual, pero está entendible, ¿no? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Ya, entonces, no se confundan en los conceptos. ¿Qué ocurre en el anabolismo? ¿Qué reacciones? Reacciones de reducción. ¿Qué ocurre en el catabolismo? Reacciones de oxidación. Hay diferencia. Entonces, ejemplo de catabolismo.
glucólisis, beta-oxidación, catabolismo de proteína, fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs, tricarboxil, ciclo de... ¿Cuáles son los nombres de los ciclos de Krebs? Ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo de los ácidos carboxílicos, ¿no? ¿Cuántos moles de ATP forman a través de ese proceso de 38. 38? moléculas de Y ATP. entonces, 38. ¿Y cuáles son los productos netos en el caso de lípidos, hidratos de carbono? ¿Cuáles son los productos netos que voy a obtener a través de los... ATP, agua y dióxido de carbono. En el caso de la proteína, Sería con el amoníaco. amoníaco, ¿no? Sí. Entonces, y tienen que saber qué es gluconeogénesis, qué es glucogénesis, cetogénesis y lipólisis. Entonces, eso, repasen esos conceptos y yo creo que con este tema ha sido muy más gráfica, ¿no? Ya, bueno, faltan 5 minutos más y lo que voy a hacer, ¿todos tienen el libro de blanco? No, ¿No tienen? no, no lo pudimos conseguir. Profe, ¿será que usted nos puede pasar por favor las diapositivas? ¿De cuál tema? La que estaba explicando, pues no es primero y ese resumen que ahorita nos estaba dando, ¿no ves? Esas dos cositas, si nos puede pasar, por favor. ¿Les puedo pasar? No tengo inconveniente. Es que yo, mira, Ya, yo muchas la verdad gracias. estaba haciendo así un resumen acerca de las macromoléculas. Y la verdad no me dio tiempo para transcribirlo lo que es a un mapa conceptual, ¿no? De acuerdo a sus diapositivas que ustedes tienen y es más agregando algunas cosas de mi libro de que es de bioquímica. No me dio tiempo para poder transcribir, o sea, hacer mi mapa conceptual, pero en eso estaba, Dios, no pude, pero sí en conseguir ese mapa conceptual acerca de los ácidos y de las proteínas, de los hidratos de carbono, ¿no? Entonces es didáctico este resumen, así tienen que repasar. Voy a buscar el enlace Drive para que yo pueda a ver, se puede pasar a través del chat directamente Sí, se puede las también, diapositivas. profe. Usted es la única que puede enviar, digamos, chat de momento, porque estamos deshabilitados, creo, nosotros, para hablar. Ya envié lo que era mi de Word, el resumen que hice con sus diapositivas, metabolismo. A ver, voy a intentar pasar. Voy a intentar pasar las diapositivas directamente sin el... Entonces voy a entrar a mi Drive en este momento para pasarles, para los que no tienen el libro del doctor Blanco, que ayer lo descargué, les voy a pasar el enlace. Me dicen si una vez que ustedes descarguen la unidad 7, que son las fuentes energéticas, está ese mapa conceptual. Es que tengo tantos unidad 7 descargados que no sé cuál es el sitio, ¿no? La unidad 7 ya les mandé la modificada que yo hice. Díganme si está ese mapa conceptual que les presenté hace ratito.
Dicen, ya la mandó por el chat. Por el chat, sí. Ah, porque a mí no me sale nada. A mí tampoco, Lilia, no me No sale sale. nada. No sale, doctora. Ya llegó, No la Lisa. pre... Ya llegó, O quizás lo Ya- apretó a Dicen, ya llegó. privado. Creo que los que Ay, tienen, a mí no a los que tienen computadora nomás les aparece. Pero Ya, pudieron pasen descargar. ya. Me ¿Pasó, qué dicen pasó? ¿El drive o pasó uy, perdón, la directamente diapositiva o les el pasé el resumen? archivo. El resumen. El resumen pasé y las diapositivas. Ahora quiero que abran esas diapositivas y me digan si está ese mapa conceptual del catabolismo